Tabús masculinistas. ¿Por qué hoy en día es tan complicado poder hablar de temas de hombres sin ser censurados? Poder hablar de temas de género sin que te digan que eres misógino o machista. El feminismo en teoría habla de igualdad. Entonces, ¿por qué no podemos hablar del tema? ¿O por qué no podemos hablar de igualdad cuando nos corresponde a nosotros? ¿O cómo solo para las mujeres es igualdad y es un buffet que ellas eligen que sí y que no? Seguramente en tus actividades sociales te has percatado que podemos hablar de política, de religión, de raza, de un sinfín de temas complicados o difíciles que no pasa nada. Pero en el momento que empezamos a hablar de sexismo, feminismo, se nos cae el mundo y no podemos hablar del tema. ¿Por qué es tan complicado? Quédate que lo vamos a ver juntos. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Para empezar, me gustaría darte algunos ejemplos que van a sonar machistas, suenan muy desagradables, pero que son completamente reales. Y hoy en día no lo puedes decir. ¿Me puedes tú decir alguna actividad humana, la que sea, la que tú quieras, en la que los hombres no seamos mejores? ¿Por qué hoy en día está en cuestionamiento? ¿Por qué hoy en día lo dudamos y lo criticamos y lo decimos? Vamos a considerar algunos aspectos como enseñanza, cocina, limpieza del hogar, vamos a llamarle hotelería. ¿Por qué todos los grandes líderes de esos sectores son hombres? Que les gusta estética, moda, también son hombres. No hay una sola actividad humana que no desarrolle el hombre. Deportes, bueno, eso es obvio, no sé por qué hoy en día estamos discutiendo de que si las mujeres pueden ser iguales que los hombres en cuestiones físicas. Eso me parece ridículo. Ni siquiera lo vamos a tocar en este tema. Obviamente en actividades físicas los hombres somos mejores. Pero bueno, hoy en día no se puede decir sin que te censuren. Pero ¿te has puesto a pensar en que todas las actividades humanas han sido desarrolladas y los líderes son hombres? Incluso moda, cocina que se supone, las mujeres que antes que viven en la cocina, los grandes chefs, los grandes desarrollos en culinarios siempre son hombres. Otro tema, ¿por qué laboralmente nos enoja hablar de cuotas de género? Es decir, ponemos laboralmente a una persona por su género, que básicamente son mujeres. No he escuchado nunca de una cuota de género de hombres. ¿Por qué nos enojamos que digamos que eso es machista pensando que las mujeres son inferiores y merecen una cuota de género laboral? ¿Por qué todo el mundo se enoja? Pero es real. E incluso en algunos lugares del mundo ya es hasta por ley. Por ley tiene que haber cierto número de mujeres en una plaza, entonces se lo damos porque es mujer, no porque se lo merezca. Me parece muy extraño que hoy en día el masculinismo sea tabú. Recuerden, feminismo habla de igualdad y para los hombres se llama masculinismo. Si tú crees que tu propio sexo es superior al otro, entonces o eres un machista o eres una hembrista. El problema es que hoy no estamos viviendo en feminismo. A ver, seamos muy claros. Vivimos en feminismo desde hace 30, 40 años. Ya hoy en día no hay una sola ley, no hay nada social que una mujer no pueda hacer y sea igual. Pero, ¿cuál es el siguiente paso al feminismo? Es el hembrismo. Es creer que ellas son superiores. Es hacerse víctimas de todo. ¿Existen leyes de género? ¿Sí o no? ¿Hay cuotas de género? ¿Sí o no? Entonces vivimos en hembrismo, o peor, en misandria, el odio al hombre, representado en leyes. Estamos viviendo en un matriarcado. Pero entonces, ¿por qué cuando nosotros tratamos de hablar de los problemas de hombres, se vuelve tabú? Si te gusta la información, por favor, dame un like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer todas tus opiniones. Regresando al tema, ¿por qué cuando decimos hoy en día hay leyes que afectan a los hombres y no a las mujeres, se nos censura? ¿Por qué es tabú? ¿Por qué no podemos decir, a ver, las mujeres con el feminismo exigen igualdad, pero el 90% de la custodia infantil lo tienen mujeres? Y antes del juicio, para darle ese 90% a las mujeres, de inmediato, por default, le dejamos los hijos a la mujer.
cuando científicamente está comprobado que lo mejor es que se quedan con el hombre? ¿Por qué existen leyes de género en donde el único victimario puede ser hombre? ¿Por qué existen violencia de género? Que no existe. Las mujeres son igualmente violentas. ¿Por qué no podemos hablar de estos temas? ¿Por qué es tabú decir las mujeres son igualmente violentas? ¿Sabías tú que en violencia intrafamiliar es 50 y 50? No lo que vemos en las estadísticas jurídicas, no, obviamente ahí van a ganar las mujeres, pero todos los estudios, todos los estudios, y estoy hablando de estadística americana, estadística europea, todo en países, en el mundo occidental, en países que no son teócratas, demuestran que los hombres recibimos el mismo nivel de violencia en la casa. El tema es, judicialmente nadie nos pela, o se burlan de nosotros, o socialmente nos da pena decirlo. ¿Por qué no podemos decir que las mujeres son más violentas con los niños? ¿Sabías tú que es más probable que una madre sea violenta con un niño, con su hijo, que un hombre sea violento con una mujer? Es correcto. De cada 1000 casos, hay menos de un hombre que va a ser violento con una mujer. En cambio, con las madres, por lo menos 2 a 3 casos, la madre le va a hacer daño al hijo. Me parece muy triste que no podamos hablar del tema masculinista, que todo sea tabú. ¿No me crees que es tabú? Te invito a que en tu próxima reunión social, en donde haya hombres y mujeres, trates de hablar del tema. En el caso de mi país en particular, las 2 candidatas a presidencia son mujeres, por una regla que pusieron por ley, por escrito, que cierto número de posiciones a gobernaturas de cierto estado tenían que ser mujeres. Ninguna de las 2 candidatas es buena. Hay una que, bueno, que más o menos me la compro, que podría haber sido una candidata, pero la otra la pusieron porque es mujer. Pero si tú lo dices, uy, eres un macho, eres machista, eres misógino. ¿Cómo? Pero pues si la pusieron por ley, no porque ella sea buena candidata, es que por ley tenía que ser mujer. Entonces, estamos muy emocionados de que va a haber una presidenta mujer, pero porque nos obligaron, no porque fuera el mejor candidato. Entonces, al igual que pasa eso, pasa en las oficinas, en los trabajos, en los puestos gubernamentales, en donde estamos poniendo mujeres solo por el hecho de que son mujeres. Pero si lo mencionamos, lo decimos, Dios mío, el FBI acaba de sacar el reporte en donde dice que el 97% de los casos reportados de agresión sexual hacia una mujer, no puedo decir la otra palabra, son falsos. Y es un reporte oficial. Si se nos ocurre hablar de alegaciones falsas, uy, eres un machista. ¿Cómo crees? Es el 0.01%. Hoy en día las mujeres tienen la ley a su favor y nos están atacando haciendo acusaciones falsas. ¿Sabías tú? Te voy a dar un dato muy importante para que tú hagas tu propio juicio. ¿Sabías tú que la gran mayoría, arriba del 90% de las acusaciones de género por parte de una mujer, siempre están ligadas a otro tema? A exigir más dinero, a quedarse con algunos bienes, quedarse con los hijos, pedir un pago compensatorio o un pago hacia menores. ¡Qué casualidad!, ¿no? ¿No nos parece como muy curioso que arriba del 90% de las acusaciones de violencia de género siempre están ligadas a algo que quiere una mujer? E incluso si vamos a las estadísticas oficiales de cada país, judiciales, te vas a dar cuenta que arriba del 85% de los casos no proceden, pero no les podemos llamar que son falsos. No se te ocurra, porque entonces eres un machista. Si te gustan todos estos temas de género, recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Y en mi perfil vas a poder encontrar el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Por favor, revísalo y adquiérelo. Otro gran tabú del tema masculinista es ¿por qué los hombres no tenemos derecho a hablar de lo que queremos en una pareja? Seguramente si tú sigues redes sociales te vas a dar cuenta que las mujeres tienen un sinfín de necesidad, de requerimientos, que si el mínimo, que si el IC, que si eres un hombre de alto valor, que si no lo eres, que bla, 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 bla. Las mujeres pueden pedir sinfín de cosas, pero en el momento que un hombre dice esto es mi deseo,
esto es mi requerimiento, esto es mi preferencia, de inmediato te vuelven machista. Una mujer puede decir, yo quiero un hombre que provea, pero si un hombre dice, yo quiero una mujer que sea una dama femenina, eres machista. Ni se te ocurra decirlo. ¿Estás loco? Como hombres tenemos el mismo derecho a exigirle algo a las mujeres. Como por qué las mujeres pueden decir, yo quiero un caballero, pero hoy en día el feminismo ha destruido ser una dama. ¿Sabes qué es ser una dama? Hagamos esa pregunta de origen. Hoy en día no tenemos mucha claridad de qué es ser una dama. Sí tenemos mucha claridad de qué es ser un caballero. Y como hombres lo entendemos, ser caballerosos es parte esencial de ser un hombre. Pero, ¿podemos decir qué es ser una dama? La verdad es que yo creo que no. Hay muchas mujeres que confunden estar bonita o arreglarte con ser una dama. Y no tienen nada que ver. Les voy a explicar por qué. Porque las mujeres se divierten y uno de los puntos principales para una mujer es todo ese proceso de arreglarse, de ver qué tanta validación masculina pueden conseguir en una noche. Pero eso no es una dama. Una dama es aquella mujer que respeta al hombre, que le da su lugar, siempre siendo educada. Una dama es aquella que permite que un hombre sea el líder. Sí, claro, las damas siempre han logrado manipular un poquito al hombre, pero dándole su lugar. Una dama es aquella que es política, es diplomática, sabe llevar una conversación, puede tener a 8 hombres discutiendo al mismo tiempo y sabe llevar la plática. Es una mujer que sabe manejar a sus hijos, es una mujer que sabe respetar a los demás, que siempre es educada, que es respetuosa con los demás, no es engreída, no es presumida, que se sabe como una mujer. Pero antes las damas eran mujeres de mucho poder. Emperador. Hoy en día las mujeres no saben ser damas. Las mujeres creen en el empoderamiento. Y empoderamiento le han llamado ser groseras, ser masculinas, que puedan hacer lo que ellas quieran sin que haya repercusiones. Ser empoderada hoy en día es, quiero un hombre que me mantenga y yo no doy nada, no ofrezco nada, ni siquiera lealtad. ¿Sabían que hoy en día las mujeres, hay muchísimos estudios, creen que ser fieles no es parte de lo mínimo que hay que ofrecer en una relación, pero sí se lo exigen a un hombre? Entonces, hoy en día existen muchísimos tabús por ser hombre y por ser masculino y por ser masculinista. Hoy en día quieren convencer a nuestra juventud que existe tal cosa como masculinidad tóxica. Por favor, si no existiera masculinidad, no habría nada. No habría nada. Las ciudades lo desarrollaron los hombres. Las carreteras, los sistemas de logística, que haya comida, que haya súpers, que haya tecnología, que tengamos luz, internet, agua, baños. Ser masculino no es malo. No existe masculinidad tóxica. Ser un hombre es positivo, es bueno. Necesitamos más hombres. Entonces, ¿por qué seguimos discutiendo que la masculinidad es mala? ¿Por qué es tabú hablar del tema? Muchas gracias. Yo soy Manu. Esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.